Queridos amigos míos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en su programa Señales Ocultas a través de Tercera Llamada Radio, bajo una producción de Cristian Aguilar, con los medios de contacto Facebook, Instagram y YouTube. En esta ocasión, por causas de fuerza mayor, no nos acompaña nuestro compañero y amigo Juan Ramón Rodríguez. Estaremos solamente el señor productor y su servidor y amigo. Pues el programa que tenemos preparado para hoy día se tiene por título Líneas de Tiempo. Esas líneas de tiempo, para mucha gente que tuve oportunidad de llamarles por teléfono y preguntarles si tenían algún conocimiento previo de líneas de tiempo, y en verdad que tuve yo muy mala experiencia, porque la gente no sabe qué son las líneas de tiempo ni nada relacionado con ese tema. Entonces creo que va a resultar muy novedoso para todos ustedes, y pues vámonos sin más preámbulo. Entonces el tema que vamos a ver es las líneas de tiempo, y vamos a ver, así se llama el programa, y vamos a ver 3 temas. El primero es líneas de tiempo, el segundo es la naturaleza lineal del tiempo y las razas controladoras. Esos serán los 3 temas que vamos a tocar hoy día en este programa. Bueno, entonces empecemos. Líneas de tiempo. Definición de línea de tiempo. Las líneas temporales, ha habido muchas a lo largo de la historia de la humanidad. Una línea temporal es una sucesión de eventos medida desde la percepción lineal que tenemos del tiempo. Así, aunque no sea del todo correcto, nosotros percibimos el flujo del tiempo llegando desde nuestro pasado al presente y hacia el futuro, es decir, en forma lineal. Así lo percibimos. De este modo, al igual que hay líneas temporales individuales para cada persona que marcan y contienen todo lo que le ha pasado, le está pasando y le pasará, existen líneas macro para la humanidad que recogen los eventos que hemos vivido, los que estamos viviendo y los que tenemos por delante, o sea, por vivir. A lo largo de la historia de la humanidad, nuestro mundo viene vibrando a frecuencias concretas de acuerdo con la línea de tiempo que la humanidad de cada época proyecta. Espero que haya quedado claro lo de que es una línea de tiempo. No es más que una línea donde se fijan diferentes épocas de su vida. Por ejemplo, usted fija su nacimiento, después que su bautizo, que su confirmación, que fue a la escuela, que salió de la escuela, etcétera. Va marcando una serie de eventos, y todos ese conjunto en un determinado tiempo forman una línea de tiempo. Bien, esa es la línea individual. Si ahora nos vamos al conjunto, una línea macro de todos los habitantes del planeta, pues tendremos una línea de tiempo planetaria. ¿Okay? Y de eso, esa es prácticamente la definición de esto. Bien, veamos el siguiente punto, que son generalidades. Inciso A. Principales líneas planetarias actuales. Debido a los cambios macro sucedidos desde hace ya varios años, toda la estructura energética de la Tierra ha ido cambiando, ajustándose y modificándose, haciendo que finalmente hayan resultado dos macrolíneas temporales que han ido engullendo a todas las demás. En un extremo se han ido colapsando y atrayendo entre sí todas las posibilidades evolutivas asociadas a un cambio de nivel de conciencia y realidad para el ser humano. Y por otro lado, se han ido consolidando y compactando entre sí todas las posibilidades de todo lo contrario. Es decir, un mundo de mayor caos, negatividad, posibilidades nulas de crecimiento, etc. Todo eso ha dado lugar desde hace varios años a solo 2 escenarios macro: el escenario positivo y de crecimiento evolutivo,
y el escenario negativo y de todo hacia lo peor. A la primera línea, o sea, la positiva, se le denomina línea 42, y a la segunda línea, a la negativa, se le denomina la línea 33. Estos números no están escogidos al azar y no tienen nada que ver con la numerología, al menos tal y como lo entendemos terrenalmente. Inciso B. La estructura del plano mental. En el plano mental de nuestro planeta, que es la base para los carriles de energía que luego dan lugar a las manifestaciones de los eventos que corren por una línea temporal u otra, los eventos son percibidos y existen de forma simultánea, es decir, todo está sucediendo a la vez. Sin embargo, esto no es así cuando esos eventos tienen que caer energéticamente hablando hacia los planos etéricos y físicos, que son los dos planos densos que dan soporte a la estructura en nuestra realidad tangible. Es decir, hagan de cuenta que ustedes tienen un plano mental a cierta altura. De ahí, de ese plano mental, tiene que pasar a través de un plano etérico y un plano astral para llegar al campo físico. Entonces, de ahí es donde se forman, provenientes del campo mental, esas líneas de tiempo. Para que todos los eventos que están en el plano mental bajen a nivel físico, tienen que pasar por alguno de los carriles que atraviesan esos planos, del mental al etérico, ambos sostenidos por el campo astral, y de ahí al físico. Estos carriles tienen números para poder ser protegidos, modificados, estructurados, etc., por las jerarquías y seres que de ello se encargan. Y esos números están asignados por orden de apertura de los carriles y la posición de los mismos dentro de la estructura del plano mental. Vamos a hacer un parangón. Si el plano mental fuera un tablero de ajedrez, a cada casilla le pondríamos un número acorde a la posición que le toca, según la fila y la columna en la que se encuentra. Así que cada carril desde el plano mental que baja hacia los planos inferiores tiene un número acorde a la posición de nacimiento de ese carril en ese tablero energético. El plano mental como tal no es una masa difusa de energía o un campo aleatorio de la misma, sino que posee una estructura tremendamente detallada, ordenada, cuadriculada y precisa, donde todo tiene una posición, unas coordenadas y una función. Lo más fácil es imaginarse un cubo. Entonces la cara superior sería el campo mental y entonces las demás caras ocuparían una determinada casilla. En cada uno de esas caras del cubo pues habrá 16 posiciones. Entonces, dependiendo de qué casilla estemos eligiendo, será el número de casilla que podemos identificar de acuerdo con una fila y la columna. Podemos identificar entonces de esa manera las líneas de tiempo. Bien, inciso C. Colapso en las posiciones 33 y 42. Así, diferentes carriles y canales energéticos que han ido dando lugar a diferentes líneas temporales han ido colapsando y compactándose en la posición que corresponde al cubo 42 de la estructura del plano mental para la línea temporal positiva, mientras que otras líneas temporales se han ido colapsando en la posición del tablero mental que corresponde al cubo 33 de esa misma estructura. Hay muchas posibles macroposiciones, de las cuales parten macrolíneas temporales, y de hecho salen muchas más del plano mental que dan soporte a diferentes necesidades evolutivas en el planeta. Pero para el ser humano, para su inconsciente colectivo, que al final es lo que se mueve por uno de esos dos carriles, solo tenemos dos macrolíneas. O estamos circulando por el carril que del plano mental al físico nace de la posición 33, o por el carril que nace de la posición 42. Otra manera de explicar esto es: visualiza
muchas pompas de jabón y todas esas están entrelazadas entre sí. Todas ellas están metidas dentro de una pompa mucho más grande que las une a todas. O sea, hay una pompa muy grande que contiene a todas las demás pompas. Entonces, esa pompa grande es la línea, por ejemplo, la 33. Y adentro hay una serie de líneas que corresponderán a las líneas de tiempo individuales. De tal manera que esas líneas en un momento dado son absorbidas, son colapsadas dentro de esa línea principal o de esa burbuja principal que sería la 33, por ejemplo, ¿va? Entonces les estaba yo diciendo, visualiza muchas pompas de jabón entrelazadas entre sí y todas metidas dentro de una pompa mucho más grande que las une a todas. La pompa grande y global es la realidad común consensuada para todos y que tiene el nombre o el término genérico de realidad 7.8 Hz o realidad 15.6 Hz. Es decir, en esas líneas de tiempo están vibrando a esa frecuencia, una de ellas, la 33, a 7.8 Hz y la línea 42 está vibrando a una frecuencia de 15.6 Hz. Mientras que las pompas menores e interiores son las diferentes subrealidades que conviven dentro de cada realidad. En términos cuánticos o en términos de las teorías que nos tratan de explicar el porqué de la existencia de estas realidades adyacentes con la nuestra, decimos que vivimos en un multiverso, es decir, un universo múltiple. Simplemente entendamos que esas pompas de jabón están uniéndose, colapsando unas con otras, fundiéndose y convergiendo para intentar dar como resultado una única macro realidad para cada frecuencia, de forma que luego con una sola realidad macro por frecuencia a nivel global podemos saltar de la frecuencia inferior a la superior de forma conjunta. Es decir, si tenemos una supercarretera donde caben muchísimas líneas individuales de los habitantes que conformamos o estamos localizados en esa línea, porque estamos vibrando a esa frecuencia de esas macrolíneas, entonces esas líneas individuales se colapsan y se funden con la macrolínea, en este caso sería la 33. Entonces prácticamente para estos fines quedaría solamente que todos los individuos que estamos ahí contemplados en esa línea estaríamos vibrando en el primer caso de la línea 33 a 7.83 Hz y en el caso de la línea 42 estaríamos vibrando a 15.6 Hz. ¿Ok? Bien, nosotros solo somos conscientes de una de esas realidades. ¿Me quieres poner la primera figura, por favor, Chris? Entonces decía, nosotros solo somos conscientes de una de esas realidades, es decir, o bien estamos en la línea 783 Hz o estamos en la línea 15.6, pero no en ambas. Gracias. Aquella a la que estamos anclados solamente y sintonizados por aquello que se denomina el punto de anclaje, que sería la frecuencia, que no es más que una parte de la estructura energética del ser humano que nos mantiene unidos y sin posibilidad de movernos de la realidad que nos toca. Nos interesa tener una noción de lo que está pasando y por la repercusión que tiene en nosotros y por los efectos que genera el colapso y convergencia de diferentes subrealidades en una sola. Estos procesos llevan un incremento de todo tipo de fenómenos raros, conocidos como el nombre del efecto Mandela o déjà vu, es decir, son fenómenos o realidades que nos acordamos pero que realmente nunca pasaron. Alteraciones, constituye alteraciones de una realidad en la que nos suceden cosas que no podemos explicar pero que somos conscientes
que han sucedido y hemos vivido con toda certeza no son producto de la imaginación y no son producto de nuestros delirios mentales, sino que son resultado de movimientos energéticos a gran escala en ciertos momentos que pueden descolocarnos por completo. En la figura que tenemos en pantalla, ahí vemos dos en la parte izquierda de la pantalla vemos la realidad base de 15.6 Hz, es decir, estaríamos hablando de la línea temporal número 42. Entonces, ahí esa línea tiene 16 macro subrealidades, es decir, dentro de esa línea cabrían 16 cuadritos más, cada una con una correspondiente frecuencia. Entonces, múltiples subrealidades paralelas dentro de cada una de esas 16 subrealidades principales. Entonces, ahí del lado izquierdo tenemos entonces localizada la línea temporal número 42 y está unida a la realidad base 7.8 Hz. Tiene un ángulo determinado donde está pasando una flecha de la realidad base 7.8 Hz a realidad base 15.6 Hz. Esa línea nos está señalando que puede haber un paso de la realidad 15.6, o sea, de la línea 42 a la línea 33 y viceversa. ¿Sí? Bien. Entonces, del lado derecho tenemos la línea número 33, que es la actual. Y esa tiene una realidad base de 7.8 Hz. También tiene 16 macro subrealidades y hay múltiples subrealidades paralelas dentro de cada una de las 16 subrealidades principales. Bien, aquí lo importante, si nos centras un poquito más la imagen, por favor. Aquí lo importante de todo esto es que hay entre las flechas que unen y que va las líneas 33 y 42, hay una distancia. Al principio esa distancia entre esas dos líneas estaba muy cerca, pero a medida que va pasando el tiempo se van separando, y eso nos señala que las realidades en algún momento desaparecerá y nos permitirá ya el cambio de realidad o de matrix. Sí, a medida que se va ampliando va pasando el tiempo y se va ampliando la distancia entre las dos líneas, como se ve hay un par de líneas inclinadas. Esas se van abriendo hasta de tal manera que va a llegar el momento que la apertura es tan grande que ya no va a permitir el paso de la línea 33 a la línea 42 por la distancia tan grande que existiría entre ambas líneas. ¿Ok? Bien. Inciso D. Estamos en las generalidades de las líneas temporales. ¿Por qué no han colapsado las líneas en otras casillas o posiciones del plano mental? Porque puede suceder, ¿no? Porque cada casilla tiene su propia vibración, su propio contenido de energía, etc. Y por resonancia y por atracción, todos los eventos de la humanidad que tienden hacia el lado negativo de una manera genérica y simbólica, se atraen y colapsan en la 33, y todos los positivos se atraen y colapsan en la número 42. Otra línea en el planeta con cierta relevancia es la línea 44, que es la línea temporal que rige la evolución de animales y plantas. Fuera de la influencia de estas líneas humanas, que sea un número mayor no significa automáticamente que sea más positiva, sino que nace desde otra posición en el plano mental para bajar hasta el plano etérico y finalmente al físico.
Así, los eventos y el destino de la raza humana no afectará al destino de la biosfera del planeta, que seguirá adelante en tanto no nos destruyamos nosotros mismos o demos un salto de nivel evolutivo. Inciso E. Realidades y subrealidades paralelas. Sabemos que si me pones ahí la número 10, la resonancia Schumann, por favor. Sabemos que la frecuencia de resonancia Schumann, base de la realidad de la tercera dimensión, durante mucho tiempo ha sido de 7.83 Hz, que ha marcado la realidad común que todos compartimos, la realidad consensuada, producto de la suma de todas las realidades individuales de las personas del planeta. Esta realidad ha sido y ha estado siempre guiada, dirigida y manipulada por un profundo, potente y complicado sistema de control. Con la entrada paulatina de nuestro planeta en otras bandas de la galaxia, con otros componentes vibracionales, la frecuencia base empezó a aumentar, así como el nivel de conciencia de la raza humana, haciendo que la realidad de la tercera dimensión, que vibra a 7.8 Hz, fuera pasando a una realidad base de 8 Hz, de 9 Hz, de 10 Hz, etcétera, creciendo en vibración y aumentando así poco a poco a lo largo de las últimas décadas. Déjenme explicarle algo relacionado con la resonancia Schumann. La resonancia Schumann es una ¿cómo les digo? Una vibración, una energía que está vibrando entre la superficie de la Tierra y la ionosfera, que es una de la parte de la atmósfera terrestre. Esa vibra a 7.83 Hz, y a esa misma frecuencia, a la frecuencia de la resonancia Schumann, es que vibra nuestro cerebro, también a 7.83 Hz. Hemos estado viendo que esa resonancia Schumann en los últimos años ha subido de 7.83 hasta el orden de 11 Hz, y nosotros sentimos como un efecto de que el tiempo pasa más rápidamente, y decimos que un día de 24 horas lo vivimos como si fuera, o lo percibimos como si lo hubiéramos vivido en 16 horas. Entonces ese es el efecto que se tiene. Durante muchísimos siglos ha estado vibrando nuestra Tierra a 7.83 Hz, que es la realidad actual. A esa vibración es que se está generando todo el funcionamiento de la Tierra. Pero a medida que en nuestro planeta es un ser viviente, va atravesando ciertas partes de la galaxia, también va incrementando su frecuencia, de tal manera que en este momento está más adelantada la frecuencia de la Tierra en su conjunto que la Tierra que nosotros mismos. Es decir, nosotros estamos impidiendo el desarrollo o la evolución del planeta Tierra, ¿no? Porque estamos atrasados. Entonces nosotros deberemos buscar subir nuestra frecuencia para empatar a la frecuencia que va haciéndolo la Tierra en su evolución. Bien, por otro lado, se ha ido consolidando y construyendo otro tipo de realidad que ha ido poco a poco anclándose y cuya frecuencia base es de 15.6 Hz, el doble que la anterior, pues se encuentra una octava por encima, y que es la frecuencia actual para aquellas personas que por su trabajo interior, o sea espiritual, crecimiento y expansión de conciencia, van entrando paulativamente en una nueva realidad consensuada, más elevada en todos los sentidos y acorde a un nuevo modelo de existencia para todos nosotros, basado en reglas de juego más alineadas con los verdaderos valores humanos y menos dependiente, pero aún bajo control parcial,
de las principales razas que gestionan el sistema de vida en el planeta y que lo han gestionado por siglos. Aún así, todo esto dentro de un entorno de tercera dimensión para el ser humano, pero en un entorno o sustrato de la cuarta dimensión o la quinta dimensión, o del siguiente nivel evolutivo para el planeta. Actualmente coexisten dos macro realidades que hemos llamado la realidad 7.8 Hz y la realidad 15.6 Hz. En el contenido de cada una de esas dos realidades existen subdivisiones o subrealidades paralelas que también están cambiando, como lo habíamos mencionado. Sabemos que existimos plenamente en una de esas dos realidades. Vamos a decir que en la de 7.8 Hz, que es la que hemos estado ocupando, cuando menos yo estoy viviendo en esa. Desde que nací estamos en esa, no ha habido otra línea de temporal, y apenas se está empezando a desarrollar la de 15.6 Hz. Entonces, vamos a decir que estamos en la realidad de 7.8 Hz, aunque su frecuencia base ahora sea ligeramente superior, puede ser de 8, de 9 o de 10 Hz. Esta realidad tiene a su vez muchas subrealidades coexistiendo dentro de ella misma. Así, no solo estamos dentro de una estructura que nos une a todos en una misma realidad, sino que múltiples realidades paralelas también forman parte de ella en un entramado de 4 dimensiones, es decir, en la 3 espaciales y una temporal, o sea, 3 físicas y una mental o temporal. Existen 16 realidades paralelas principales, dentro de las cuales coexisten otras múltiples subrealidades. Esto es complejo, pero un entendimiento básico de la idea bastará para comprender que no solo se están dando cambios en la realidad 7.8 Hz en general, sino que en muchas de sus realidades interiores están también colapsando y convergiendo entre sí. Bien, quédense con este concepto. Estamos en el planeta Tierra, existen 2 líneas de tiempo, una que está vibrando a 7.8 Hz, que es la tradicional, que es la que se ha convertido en la negativa, y la que se está desarrollando, que es la realidad 15.6 Hz, que ahí se está yendo la gente que ha empezado a hacer algún trabajo espiritual de manera interior. Es la gente que por su nivel al que está vibrando su cuerpo, se está yendo a esa banda o línea de tiempo número 42. ¿Ok? Bien. Inciso F. Medición de la separación entre líneas de tiempo. Lo podemos medir por un factor de distancia de frecuencia. Es decir, si por ejemplo la línea 33 posee una frecuencia de 7.83 Hz y la línea 42 tiene 15.6 Hz, ahora mismo la línea 42 tiene un factor de 2, así que están separadas en frecuencia, contenido, energía en esa magnitud del 2. Es como decir que ahora mismo la línea 42 es 2 veces más elevada o más positiva que la línea 33. Cuanto más se separen las líneas, más diferencia habrá. Esto es lo que dificulta el cambio de línea temporal, pues ahora hay que superar 2 escalones de frecuencia para pasar de línea. A mayor separación entre líneas, más hay que incrementar la frecuencia de vibración de la estructura del ser humano para poder moverse de una línea a otra. De ahí la insistencia de hacer ese cambio ahora, soltando lastre, miedos, cargas emocionales, anclajes, programación, etcétera, porque luego va a ser prácticamente imposible que una persona pueda dar el salto frecuencial necesario
para subir a la 42, a la línea de tiempo 42. Si esta se encuentra ya muy separada de la línea número 33, como lo veíamos en la imagen anterior en color verde claro. Bien, a continuación vamos a ver el esquema de la estructura energética de separación entre líneas temporales. Estas son unas imágenes que tomé de un sitio denominado David Topy. Él es el autor de estas figuras. Nos pones por favor, Cristian, la siguiente figura, que es la... Dios. Estructura energética, realidad actual, la 1, por favor. Si la encontraste, es la 2, es la número 2 y luego va a seguir la 3. Bueno, mientras nos vamos adelantando un poquito. En esta imagen va a aparecer en la parte superior la realidad actual de le llaman también Matrix 7.8 Hz. Es una frecuencia de 7.8 Hz. Bien, y ahí se ven varias esferas. Son 1, 2, 3, 4 esferas, 5 esferas con la más clara hasta el fondo. Dentro de esas esferas encontramos de lo más profundo hacia la parte superficial, encontramos el plano mental, encontramos el sustrato astral que interpenetra todos los planos de la Tierra, el plano etérico y finalmente el plano físico. Y ahí vemos en el plano físico hay una figura que está rodeada por varios campos energéticos que corresponden al cuerpo etérico, al cuerpo emocional y al cuerpo mental. ¿Ok? Y en la parte más externa correspondería al inconsciente colectivo de la línea 42. Y pegado a la penúltima esfera, digamos, está el inconsciente colectivo de la línea número 33. Ese es en el plano mental. ¿Ok? Bien, entonces en la parte baja está la realidad de la estructura Matrix 15.6 Hz, y de una manera muy similar encontramos ahí varias esferas donde tenemos en la penúltima esfera está el plano mental y causal completado, el sustrato astral que interpenetra todos los planos de la Tierra. En la siguiente, el plano etérico de 15.6 Hz completado, y finalmente el plano físico inexistente, está en proceso de solidificación, y ahí se ve todo el planeta Tierra. Y aquí nos dice que hay una flecha que une a la realidad actual de la Matrix 7.8 hacia la Matrix 15.6. Es decir, puede haber un paso de una línea a otra. ¿Ok? Bien, nos ponen la siguiente, por favor. En la siguiente figura, que también es de nuestro amigo David Topy, se ve otra vez un par de esferas donde en la parte la más grande corresponde a la realidad 3D, o sea, en una Matrix de 15.6 Hz que está en formación. Eso corresponde entonces a la línea número 42, y la esfera más pequeña corresponde a la línea de tiempo número 33.
hay una membrana de protección en el nivel 5 de la línea temporal número 42 para reducir el riesgo de conexión con la 33. Es decir, aquí alguien puso ese muro energético que impide el paso de la 33 a la 42. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que no todo mundo cambie, no todo mundo se vaya hacia la línea 42, que es la positiva, sino que mucha gente se va a tener que quedar en la línea 33 porque hay ese muro energético que impide el paso de una línea a otra. Bien, de la parte más baja de esa figura, la parte más baja dice personas en la línea del lado derecho, personas en la línea número 42. La frecuencia de vibración de las partículas que forman su estructura energética no puede bajar por debajo de la vibración del muro energético, impidiendo con la conexión con la frecuencia de la línea temporal número 33. Y ahí vemos un cuerpo humano con varios halos o cuerpos de energía que los están sobreponiéndose. Corresponden al cuerpo etérico, al cuerpo emocional, al cuerpo mental y al cuerpo causal. ¿Ok? Bien, del lado izquierdo vemos a personas en la línea número 33, la línea de tiempo. La frecuencia de vibración de las partículas que forman su estructura energética no puede superar la vibración del muro energético, impidiendo la conexión con la frecuencia de la línea temporal número 42. Y otra vez se vuelve a repetir los diferentes cuerpos sutiles que tiene el cuerpo físico. Esos son el cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo causal. Bien, esta sería entonces la realidad que estamos viendo desde dos puntos de vista relativamente diferentes. Bien, H, inciso H. Los principales problemas de la línea 33, primero, o sea, el primer problema, se tienen dos puntos importantes que son bastante conocidos por la mayoría de personas a los que les gustan estos temas. Uno es el experimento Filadelfia de 1933. Si no lo recuerdan, brevemente se los digo. Ese experimento estuvo Tesla presente. Era para hacer invisible el acorazado Eldridge en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y el otro proyecto es el proyecto Montauk de 1983. Este es un proyecto secreto del gobierno de los Estados Unidos, llevado a cabo en el Camp Aero o estación de la Fuerza Aérea de Montauk en Long Island, con el fin de desarrollar técnicas de guerra psicológica e investigaciones exóticas, incluyendo viajes en el tiempo. Jacques Vallée describe al proyecto Montauk como una consecuencia del experimento Filadelfia. Entonces, quédense con esto. Hubo un experimento para hacer invisible en el año a un acorazado en el año 1943. Y hubo otro experimento, otro proyecto que llamó Proyecto Montauk, en el cual se trata de hacer viajes en el tiempo. Entonces, el proyecto Montauk que se efectuó en 1983, ese tiene su origen, digamos, en el experimento Filadelfia, y se efectúa 40 años después del experimento Filadelfia. Estos dos puntos de 43 a 83, o sea, de 1943 a 1983, pasan 40 años, pero tienen mucho que ver con lo siguiente. Aunque fueron proyectos que duraron más años, en esos dos puntos, o sea, 1943 y 1983, se crearon dos conexiones espaciotemporales que conectaron ambos años, de manera que, y hecho a propósito, en 1943 se creó el inicio del bucle con conocimientos y tecnología, tanto humana, porque se usó parte del trabajo y conocimiento desarrollado por Nikola Tesla, y otra parte de la tecnología reptiliana, que ahora, por ejemplo, es la que ha permitido la creación del colisionador de hadrones del CERN y algunos otros sistemas parecidos.
Y en 1983 se creó el final del bucle con las mismas tecnologías. El porqué de la duración de 40 años entre el punto inicial y el punto final tiene que ver con el tiempo que hacía falta linealmente para doblar la línea temporal sobre sí misma. Se los trato de explicar rápidamente. Haz de cuenta que ustedes tienen una línea, un listón, pero rígido. Entre más grueso esté, más difícil va a ser formar un bucle, es decir, formar un círculo, ¿sí? Entonces, esperaron 40 años para que se pudiera crear ese bucle, y entonces se inició en 1943 y se concluyó ese bucle en 1983. Entonces, ese bucle no permite que haya una evolución de la gente que está viviendo en esa línea de tiempo, la 33. ¿Por qué? Porque una vez que llega a 1983, de ahí viene el retroceso, porque sigue el bucle. Entonces tendría 1982, 1981, 1900, y así sucesivamente hasta llegar a 1943, de tal suerte que ahorita estaríamos viviendo bajo ese concepto las mismas condiciones que tendríamos prácticamente en el año de 1946, porque de 1983 a esta fecha pues han pasado 38 años de ese orden. Entonces estaríamos viviendo en prácticamente lo que vivimos en el año 1946. Bien. El segundo problema que presenta esta línea 33. Ese segundo problema hasta me da pena. Es que millones de personas no quieren, literal y conscientemente, no quieren despertar, no quieren darse cuenta de la realidad, llamémosla real. No quieren hacer cambios, no quieren tomar las riendas de sus vidas, no quieren tener la responsabilidad de crear el mundo en el que viven. ¿Qué se puede hacer ante eso? Esta información es literal. Eso es lo que está codificado y almacenado en enormes proporciones en el inconsciente colectivo de la línea temporal número 33. Y de ahí que nuestros yo superior usen esta información para determinar qué planes de acción tomar o no tomar respecto a la situación en esta línea. Porque como ustedes comprenderán, obviamente no estamos solos en este universo. Si hay razas que nos están controlando, pues también hay gente que controla todo o gobierna todo el planeta, ¿sí? Y hay gente que gobierna la galaxia, y hay gente que gobierna pues todo el universo. Entonces, todas esas personas no intervienen porque se dice que no quieren alterar nuestro libre albedrío, ¿sí? Entonces, pero hay gente a la cual se puede en un momento dado recurrir. Bien, hasta aquí daríamos por concluido la primera parte de nuestro programa, el primer tema. Como no tenemos gente que nos esté retroalimentando con lo que ustedes nos hacen llegar a través de los chats, pues vamos simplemente a continuar, ¿ok? Y si al final les puedo yo a contestar a algunas personas, lo veré con detenimiento y trataré de darles alguna respuesta ya ahí en el programa, en el video. Bien, la naturaleza del tiempo lineal sería el siguiente tema. ¿Nos puedes poner la siguiente figura, por favor? Sería el tiempo lineal, es la 4. Por favor, Cris. Bien, el tiempo lineal es el flujo constante de futuros variables en un solo pasado inmutable, un solo pasado que no cambia. Cada momento de elección implica múltiples caminos opcionales hacia el futuro. Cada camino es una cadena determinista de efectos
que caen en cascada hacia adelante, como fichas de dominó hacia el siguiente momento de elección con el que se produce otra ramificación. Ahí se ve muy claramente la imagen donde tenemos una línea morada y una serie de puntos que son puntos de elección, los puntos verdes. Esos puntos verdes es donde hacemos una elección, y así, por ejemplo, en la segunda de izquierda a derecha, el segundo punto verde hicimos una elección, y entonces hay un futuro, un cambio alterno que se va hacia la parte superior, y ahí encontramos también otro punto más de elección, donde se bifurca entonces ese camino en rojo, y así podemos seguir toda esa línea de la superficie que estamos tomando, de esa línea que estamos tomando, ¿sí? Donde se ven precisamente todos los el flujo constante de futuros, y esos futuros son variables aun cuando tengan un solo pasado. Visto desde una dimensión más alta, esto se ve como un intrincado mapa de ruta, donde las intersecciones y las salidas representan puntos de elección y las carreteras representan la consecuencia causal de estas elecciones. La hoja de ruta completa existe a la vez un todo simultáneo. El tiempo lineal es el producto de nuestras mentes moviéndose a través del mapa, trazando una ruta que se convierte en nuestro pasado recordado. Desde nuestra perspectiva, la ruta se dibuja en un marcador permanente. Una vez dibujada, no se puede borrar. No es así. ¿Me pones por favor la siguiente, que es la número 5, Cris, por favor? No es así para los seres que han trascendido el tiempo lineal al convertirse en hiperdimensionales. El prefijo hiper significa más allá, en exceso de estas dimensiones. Bien, desde su perspectiva, nuestro camino a través de la red es comparable a una cuerda sinuosa fijada al mapa con tachuelas. Si me pones la figura número, ok. Esa es la ruta que en un momento dado nosotros seleccionamos, y ahí ese es el camino que seguimos, toda la línea roja, y ahí, habiendo todas las demás posibilidades de haberlo tomado, simplemente elegimos la que está señalada por la línea roja. Ok, ¿me pones la siguiente, por favor? La cadena, esta cadena roja, representa la progresión causal de los eventos, y las tachuelas representan nuestros momentos de elección, que en la siguiente figura que nos va a hacer el favor de poner el señor productor, vamos a ver prácticamente lo mismo, nada más adicionado de tachuelas en determinados puntos donde estamos seleccionando nuestro camino a seguir. Ahí se ve. Ahí se ven la línea con dos sentidos, una hacia un lado y otra hacia el otro, las flechas extremo, y tenemos una serie de elecciones en cada tachuela. Ese es el camino que nosotros elegimos. ¿Ok? Bien. Muchos individuos que interactúan tejen una red complicada cuyos nodos están fijados en su lugar por la fuerza combinada de su libre albedrío. ¿Me pones la siguiente, por favor? Una entidad fuera del tiempo lineal, puede cambiar el pasado anulando una elección ya hecha o insertando una nueva secuencia de eventos donde el libre albedrío estuvo ausente y por lo tanto no es violable. La red de la cadena se puede alterar al reposicionar una tachuela o crear una desviación en alguna sección suelta de la cadena.
Si nos pones la siguiente, esa es exactamente. Entonces aquí vemos que es la figura anterior, pero por alguna entidad fuera de nosotros, fuera de este tiempo lineal, ¿sí? hace el cambio entre las tachuelas del medio. En las tachuelas del medio se ve como hay un corrimiento por la flecha azul, la punta de la flecha azul, y hay una desviación, hay un otro camino que se está tomando, creando una desviación en alguna sección suelta de esta cadena. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. Entonces, obviamente, esto es mucho más fácil reposicionando que poniendo eventos diferentes. Es más fácil simplemente correrla que poner una serie de eventos. Bien, excepto por los sentimientos de déjà vu, naturalmente no notaríamos la visión de la línea de tiempo, ya que nuestros recuerdos también cambiarían. Podemos rastrear la cuerda hacia atrás y encontrar que enrollan un camino continuo, lo que significa que todas las consecuencias del cambio en la línea de tiempo se explican constantemente por causas anteriores cuando se examinan. Como resultado, normalmente recordamos solo la edición más reciente como el pasado que siempre fue. Entonces, desde nuestra perspectiva, el tiempo es constante, singular y permanente. Desde una perspectiva superior, el tiempo es variable en su velocidad de flujo y selectivo en su configuración. Nuestra percepción del tiempo, como el flujo del tiempo dentro de una película o novela, es una ilusión. Reitero, y los voy a repetir esto. Nuestra percepción del tiempo, como el flujo del tiempo dentro de una película o novela, es una ilusión. La cadena existe de principio a fin, simultáneamente, pero su ruta está abierta a revisión. El tiempo real avanza no con el tic-tac de un reloj, sino con la elección. Lo inevitable ya ha sucedido, es decir, nuestro pasado ya sucedió. El flujo aparentemente irreversible del tiempo lineal tiene su origen en los fenómenos cuánticos, al igual que un proyector de películas que muestra cuadros sucesivos para crear la ilusión de movimiento. La conciencia selecciona continuamente de un espectro estacionario de realidades qué cuadro experimentar a continuación. La naturaleza no determinante, o sea, impredecible, de elección es lo que crea este flujo de tiempo unidireccional. En nuestro nivel de existencia, el colapso de una función de onda no se puede revertir, y es este colapso el que genera el tiempo tal como lo conocemos. Inciso 1. Física cuántica del viaje en el tiempo. Es decir, analicen si pudiéramos, pónganse en este ejemplo. Supóngase que estamos yendo en un viaje del tiempo, y entonces la física cuántica lo que hace es tratar de explicar qué está pasando en ese viaje. ¿Ok? Bien. En el año 2005, o sea, hace 15 años, apareció un artículo interesante que investigaba las paradojas del viaje en el tiempo en el contexto de la física cuántica. Por lo general, el viaje en el tiempo se aborda desde el ángulo de relatividad, que involucra agujeros negros, o más rápido que el viaje ligero, cuyos requisitos de aplicación son demasiado inmensos para ser prácticos. Es decir, se dice que a través de los agujeros negros y los agujeros de gusano se puede ir de una dimensión a otra dimensión en un tiempo relativamente corto, casi instantáneo. Eso es lo que se dice. Bien. Lo que sigue es un resumen y discusión del documento de Daniel Grimberger y Carl Sbosis, titulado, ¿me pones por favor la siguiente? No, es el número 8. La número 8 es el link. El número 8.
Esto que entonces reitero, lo que sigue es un resumen y discusión del documento de Daniel Grimberger y Carl Sbosis titulado Quantum Theory Looks at Time Travel. O sea, la teoría cuántica analiza los viajes en el tiempo. Y ahí en la imagen que nos va a poner el señor productor, vamos a encontrar el link por el cual podemos encontrar ese documento, que viene en inglés y viene en términos parte texto y gran parte ecuaciones matemáticas. Entonces, del resumen de ese documento se dice, se extrae ese texto. Se introduce un modelo mecánico cuántico de viaje en el tiempo que incluye dos divisores de haz figurativos para incluir retroalimentación a tiempos anteriores. Esto lleva a una solución única a la paradoja en la que uno podría matar al abuelo de uno, ya que una vez que el futuro se ha desarrollado, no puede cambiar el pasado, por lo que el pasado se vuelve determinista. Por otro lado, mirar hacia el futuro es completamente probabilístico. Esto resuelve la paradoja clásica de una manera filosóficamente satisfactoria. Luego de la conclusión, se sacó lo siguiente. Según este modelo, si viaja al pasado cuántica y mecánicamente, solo verás esas alternativas consistentes con el mundo que dejó atrás. En otras palabras, si bien eres consciente del pasado, no puedes cambiarlo. No importa cuán improbables sean los eventos que podrían haber llevado a sus circunstancias actuales, una vez que realmente ocurrieron, no se pueden cambiar. Su viaje establecería resonancias que son consistentes con el futuro que ya se ha desarrollado. Eso también tiene enormes consecuencias en las paradojas del libre albedrío. Demuestra que es perfectamente lógico suponer que uno tiene muchas opciones y que es libre de tomar cualquiera de ellas. Hasta que se tome una decisión, el futuro no está determinado. Sin embargo, una vez que se toma una decisión y conduce a un futuro particular, era inevitable. No podría haber sido de otra manera. Las condiciones límite para que los eventos futuros sucedan como ya lo han hecho, garantizan que debe haber sido preparados para el pasado. Entonces, mirando hacia atrás, el mundo es determinista, es decir, el futuro es potencialmente predecible a partir del presente. Sin embargo, mirando hacia adelante, el futuro es probabilístico. Esto explica completamente la paradoja clásica. De hecho, sirve como una especie de evidencia indirecta de que dicha retroalimentación debe tener lugar en la naturaleza, en el sentido de que sin ella existe una paradoja, mientras que con ella la paradoja se resuelve. Por supuesto, hay una explicación igualmente probable, a saber, que retroceder en el tiempo es imposible. Eso también resuelve la paradoja evitándola, es decir, es otra condición que se fijan en este estudio. El modelo también tiene consecuencias con respecto a la interpretación de la teoría cuántica en muchos mundos. Puede parecer que el mundo sigue dividiéndose en lo que respecta al futuro. Sin embargo, una vez que se realiza una medición, solo son posibles aquellas historias consistentes con esa medición. En otras palabras, con el viaje en el tiempo, no existen otros mundos alternativos, ya que una vez que se haya realizado una medición para confirmar el mundo en el que vivimos, sería imposible llegar a los otros mundos desde este original. Para formular con mayor precisión lo que se dijo anteriormente, un viajero en el tiempo solo puede interactuar de una manera causal, física y tangible con pasados
que inevitablemente evolucionan hacia el futuro del que vino el viajero en el tiempo. Es decir, si tu abuelo hizo un acto malo en el pasado, no puedes ir al pasado y darle la torre a tu abuelo, porque entonces influiría sobre tu presente y sobre tu futuro. ¿Sí? Alterarías todo. Entonces aquí no se puede hacer absolutamente nada de eso. Alternativamente, en el presente solo podemos interactuar de manera causal con los viajeros del tiempo desde el futuro hacia el que nos dirigimos actualmente, o sea, desde aquí hacia el futuro. Sin embargo, las reglas de viaje en el tiempo pueden no ser tan estrictas como esta, ya que el documento finaliza señalando una solución alternativa que implica que podría ser posible un viaje en el tiempo menos determinista y más difuso, basado solo en las matemáticas. El documento muestra que los circuitos de retroalimentación entre el presente y el futuro pueden existir y probablemente existan, y que su inexistencia resuelve perfectamente las paradojas del viaje en el tiempo al establecer condiciones sobre cómo el futuro puede interactuar con su pasado. Pero, ¿qué es exactamente el viaje en el tiempo menos determinista y más difuso? Un proceso determinista es aquel que una cadena de eventos perfectamente predecibles sigue alguna causa inicial conocida. Y un evento no determinista no puede predecirse en absoluto, simplemente describirse en términos de probabilidades. Claramente, el libre albedrío está ausente en el determinismo, porque es predecible, y totalmente presente en el no determinismo, que es probabilístico. Que un viajero en el tiempo interactúe de manera determinista con personas en el pasado implica que puede violar su libre albedrío, al ser la causa que les provoca un efecto definitivo. Pero de todos modos solo puede hacer lo que terminó haciendo, solamente eso. Una forma más difusa de viaje en el tiempo es donde se puede acceder a un mayor rango de pasados a expensas de un determinado disminuido en la interacción. En otras palabras, el viajero en el tiempo tendrá mayor libertad para visitar pasados alternativos si es más respetuoso con el libre albedrío. Esta no es su elección, sino que es una restricción impuesta por las leyes de la mecánica cuántica. Cuanto más inconsistente sea un pasado con su línea de tiempo, menos presencia tendrá el viajero en el tiempo durante su visita. Por presencia se quieren decir dos cosas: presencia física y presencia probabilística. Cualquiera de las dos presencias exigirá la preservación del libre albedrío. Perder presencia física significa volverse más etéreo. Perder la presencia probabilística significa que simplemente no estará en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto para tener algún efecto. Por lo tanto, un viajero en el tiempo puede visitar cualquier pasado si permanece completamente invisible y no físico. Esto sería equivalente a ver remotamente el pasado. Cuanto más tangible desea ser, más restringido es el rango de pasados que puede visitar. Si quiere ser completamente físico, solo puede entrar en el pasado que creó su presente. Esto no es una especulación, esto se deduce directamente de las matemáticas que Greenberger muestra en el artículo mencionado. Bien, punto 2. Viaje en el tiempo difuso. De mayor interés es la zona gris entre la interacción determinista y la no determinista,
es decir, entre lo predecible y lo no y lo probabilístico. Estas interacciones híbridas son algo tangibles pero respetuosas del libre albedrío, en su mayoría etéreas, pero periódicamente físicas, mayormente subjetivas y solo fugazmente objetivas. Todo lo que no viole directamente el libre albedrío está permitido. Los ejemplos abundan. Por ejemplo, interacción telepática, signos sincrónicos y avistamientos de números, contacto a través de la pantalla subjetiva de los sueños, secuestros, hechos dudosos a través de borrado de memoria o recuerdos de pantalla. Eso se refieren a los abducidos. Visitación en el estado etérico, reuniones causales sin prueba de registro, una voz interior lo suficientemente tranquila como para ser ignorada, una compulsión que sesga pero no fuerza, o sea, te hace a un lado pero no te fuerza, una experiencia solo para unos pocos, etc. El viaje difuso en el tiempo ocurre todo el tiempo. Técnicamente no es tanto viajar en el tiempo como interactuar un reino con otro de manera regulada. Pero dado que todavía existimos en la ilusión del tiempo lineal, se puede extraer mucho del pensamiento en términos de pasado, presente, futuro y los circuitos de retroalimentación entre estos. De ello se deduce que cuanto más se orienta hacia un futuro probable particular, más tangible y objetiva se vuelve su interacción con ese futuro. Es decir, tú lo estás deseando, tú lo estás deseando, tú lo estás deseando, lo vas a obtener. Quizás sus próximas elecciones cambien su camino hacia un conjunto diferente de futuros probables, pero por ahora, en cualquier dirección hacia la que se mueva, obtendrá comentarios de ese futuro. Esto tiene algunas implicaciones interesantes. Imagine por un momento que es un viajero en el tiempo que interactúa muy libremente con alguien del pasado. Le gustaría interactuar de manera más objetiva, pero las leyes cuánticas que preservan el libre albedrío lo prohíben. ¿Cómo, entonces, puedes lograr esto sin violar el libre albedrío? Al usar su rango limitado de interacción para solicitar o atraer a la persona a una vectorización volitiva. Ese es un término demasiado técnico. Por vectorización entendemos que es el proceso de convertir gráficos formados por píxeles en gráficos vectoriales en los que formas y colores de una imagen se archivan como fórmulas matemáticas. Eso es la vectorización. Y por volitivo es la concreción de los pensamientos de una persona en actos. Entonces aquí la vectorización volitiva es que los pensamientos que concretaste se volvieron unas imágenes y esas imágenes se convierten en gráficos, guardando esos pensamientos concretos como fórmulas matemáticas. Y entonces tendremos que, para solicitar o atraer a la persona a una vectorización volitiva cada vez más cerca de su propia línea de tiempo. Cuanto más el futuro probable de esta persona se convierta en su pasado probable, nótese, cuanto más el futuro probable de esta persona se convierta en su pasado probable, más se volverán parte del mismo flujo de tiempo y más objetivamente podrán interactuar. 3. Atracción hiperdimensional negativa. Hiper significa superioridad o exceso. Esta técnica de arrastre para lograr una mayor influencia determinista es una táctica favorita de las entidades hiperdimensionales egoístas que consideran rentable esclavizar a otras almas. Cuanto más tangibles puedan hacerlo,
menos libre albedrío tendrán que resistir sus objetivos. Desde nuestra perspectiva de tiempo lineal, estas entidades provienen de un futuro probable muy negativo y ahora están interactuando con nosotros de manera dudosa, pero manipuladora, para ayudarnos a reforzar su línea de tiempo, ya sea convirtiéndolos, sirviéndolos o no, siendo un obstáculo para ellos. Conocemos estas entidades con mayor frecuencia como la variedad negativa de facciones alienígenas, grises, reptiles, mantis y nórdicas. No es sorprendente que su método de operación sea completamente consistente con la mecánica cuántica del viaje en el tiempo, al manipular en lugar de forzar a sus objetivos hacia la esclavitud espiritual. Pueden atrapar a las almas en líneas de tiempo más exuberantes que las suyas, o sea, más grandes. Un fenómeno fascinante pero inquietante le sucede a las personas que se vuelven demasiado paranoicas, deprimidas, desesperadas o temerosas con respecto a asuntos de oscuridad. Por ejemplo, abducidos alienígenas, investigadores de conspiración, investigadores paranormales, novatos en la investigación Matrix. Todas estas personas son vulnerables a aumentar el objeto de sus miedos al enredarse demasiado emocionalmente. Los obsesivamente temerosos de los grises los atraerán. Los obsesivamente paranoicos del monitoreo gubernamental los recibirán. Los que se asustarán fácilmente por la naturaleza artificial sincronizada de la matriz se verán invadidos por la rareza. El ciclo de retroalimentación induce una espiral descendente autorreforzante, mediante la cual la experiencia traumática crea miedo y el miedo crea más trauma. La persona siempre es libre de elegir la trascendencia y salir del círculo. Si yo quiero trascender, me olvido de lo demás, me estoy metido en mis asuntos, me olvido de cualquier emoción, sentimiento negativo que me ancle y no me permita evolucionar. Mientras que los estados emocionales negativos bloquean a uno en futuros negativos. La falta de resistencia o el apoyo entusiasta de la ingenuidad hace lo mismo. Por ejemplo, otra forma de aumentar la manifestación objetiva de los extraterrestres negativos en tu vida es apoyarlos felizmente, llamarlos, hacer señas para que interactúen con ellos. Si bien el miedo es completamente insuficiente, aún refuerza su línea de tiempo y por lo tanto aumentas la cantidad de fuerzas que puede usar contra ti. La interacción puede incluso ser de naturaleza cálida y difusa, pero si por ignorancia ayudas a lo que termina siendo una agenda hostil, el bucle de tiempo se fortalece. Más allá de cierto punto, se vuelve muy difícil salir, especialmente porque la mayor objetividad de la interacción les brinda vías más completas para el secuestro, la programación, la implantación y el control. Esto socava su capacidad de resistir. Por lo tanto, estas fuerzas oscuras funcionan ya sea atrayéndote emocionalmente a vectorizarte, o sea, a obligarte a cambiar de dirección hacia ellas, o engañándote, reprimiéndote intelectualmente para apoyarlas. 4. Atracción hiperdimensional positiva. Analicemos cómo aplicar la mecánica cuántica del viaje en el tiempo hacia fines positivos. La primera y más obvia aplicación es fortalecer la conexión con las fuerzas positivas, es decir, el ser superior. La segunda aplicación está obligando a la realidad a corregir perturbaciones a bucles de retroalimentación bien establecido a través de milagros, como se explicará en breve. ¿Qué es tu ser superior? Simplemente es la versión final de ti que se ha manifestado completamente en potencial.
Si una evolución consciente continúa indefinidamente, es inevitable que tarde o temprano alcance las alturas de la perfección espiritual individual, un estado en el que su sabiduría y poder se han profundizado y su mente ha trascendido por completo los límites del tiempo y el espacio. Si bien eso aún no se ha producido, su inevitabilidad significa que ya ha sucedido. Si su yo futuro trasciende el tiempo, entonces su conciencia puede extenderse naturalmente hacia atrás y superponerse simultáneamente con la conciencia de todas sus encarnaciones pasadas. En otras palabras, aunque desde su perspectiva lineal el ser superior es un futuro probable distante, en última instancia este ser perfeccionado futuro existe ahora junto a ustedes. De acuerdo con el principio cuántico, cuanto más dirección lleve para convertirse en el ser superior, más objetivamente el ser superior puede interactuar con usted. Una conexión débil significa que su guía se limita a impresiones intuitivas débiles, sueños simbólicos, ciertas sincronías, etc. Es la conexión débil con tu yo superior. Una conexión más fuerte con tu yo superior permitiría una conversación interna directa, que es claramente más objetiva que las impresiones vagas. La voz del ser superior a menudo se describe como una voz pequeña y quieta, lo que significa un conocimiento interno que es fácilmente ahogado por las distracciones mentales. Un esfuerzo prolongado y sincero para pensar, sentir y actuar como el ser superior, para vivir desde la parte más alta de ti, el corazón de tu alma, aumenta el ciclo de retroalimentación y amplía tu capacidad para actuar como un canal para tu futuro ser. Entonces te estás fusionando con quien realmente eres. El hijo pródigo regresa a casa. Con lo que quiera conectarse, simplemente apóyelo, refuerce, intente convertirse en él. Las personas que rezan a Jesús desde el punto de vista de los mendigos débiles no reciben respuesta porque se están orientando hacia un futuro de desempoderamiento y victimización. Una dirección opuesta a lo que representa el Cristo, por lo que reciben poca retroalimentación. Se los voy a volver a repetir porque es muy importante. Con lo que quiera conectarse, simplemente apóyelo, refuerce, intente convertirse en él. Las personas que rezan a Jesús desde el punto de vista de los mendigos débiles no reciben respuesta porque se están orientando hacia un futuro de desempoderamiento y victimización, una dirección opuesta a lo que presenta el Cristo, por lo que reciben poca retroalimentación. Aquellos que invocan el impulso divino dentro, lo reconocen y hacen todo lo posible para expresarlo. Reciben refuerzo. 5. La manifestación de los milagros. Otra aplicación de las leyes cuánticas de viajes en el tiempo se refiere a la creación de milagros. Un milagro es un evento altamente improbable, pero significativo, que sirve para un propósito positivamente reconocible. Algunos milagros se insertan intencionalmente en la línea de tiempo como una cuestión de intervención divina, pero también suceden como consecuencia de la ley natural. El salto y la red aparecerán, se demuestran a través de la experiencia, pero su explicación se maneja de manera más elegante mediante la dinámica de la línea de tiempo de la siguiente manera. Existe un conjunto de caminos probables entre el momento presente y algún futuro en particular.
El camino más recto es el más probable y mundano, mientras que los caminos más desviados son menos probables. Cuanto mayor es la desviación, más fantástica o extraña es la corrección necesaria para garantizar ese futuro. Entonces, si puedes permanecer encerrado en un futuro particular, cualquier excursión que realice que pueda alterar su cumplimiento, simplemente lo llevará a un camino menos probable hacia ese mismo futuro. Me pones la siguiente figura, Cristian, parece que es la 7. Si el futuro está firmemente bloqueado en un futuro en particular, una acción que arriesgue ese futuro es una excursión causal, se equilibra con un milagro o corrección sincrónica para completar el futuro previsto. En la figura que nos va a hacer favor de colocar el señor productor, estamos viendo que hay un camino. Hay un camino que está marcado por dos círculos verdes y hay una línea roja, una flecha de la izquierda hacia la derecha, donde sufre una desviación y a eso le llama el canal de excursión. Y ese canal de excursión recibe más adelante una corrección sincrónica para llegar al futuro previsto. ¿Ok? A ver, permítame tantito. Dice. Estimado amigo José Ernesto, como les había yo mencionado, no hay ahorita quien atienda los escritos, lo que escribes, lo que saludas, etcétera, los mensajes que envías al chat del programa, porque nada más estamos dos personas, el señor productor y tu servidor. Entonces no tenemos quien nos haga el favor de atender esos mensajes. Muchísimas gracias de todos modos por tu interés. Si gustas dejarlos escritos, nosotros lo vemos la manera en que nos podemos comunicar después contigo. Ok. ¿Cómo bloquear? Continúo. ¿Cómo bloquear un futuro en particular al resonar con eso? El espectro vibratorio de su alma, que es algo equivalente a su temperamento emocional o estilo de aprendizaje, determina qué rango de futuros probables resuenan más y por lo tanto atrae. Cuanto más hostil, reactivo, depresivo, temeroso, imaginativo, pasivo, cansado sea tu modo habitual de ser, más duro y doloroso será el tipo de experiencias atraídas. Cuanto más seguro, atento, sereno, jubiloso, exultante, afectuoso y paciente sea, más sus experiencias reforzarán esas cualidades al ser de naturaleza positiva. Recuerden que nuestros pensamientos y nuestras acciones al final de cuentas son energía que se va al ambiente, y ese ambiente lo va a tomar dependiendo del tipo si tú tienes una energía de baja vibración, vas a generar pensamientos de baja vibración, reforzando tu baja vibración y haciéndote acreedor pues a toda la parte negativa que contraiga esa acción o ese pensamiento, y viceversa. Si tú tienes eres seguro, atento, sereno, jubiloso, afectuoso, etcétera, pues obviamente esas experiencias que tengas reforzarán esas cualidades al ser de tu naturaleza positiva. Entras en una retroalimentación temporal con futuros que se generan a partir de tu modo actual de ser, un proceso de autorrefuerzo que te mantiene dentro del conjunto de caminos probables consistentes con un rango resonante de futuros. Una vez que se establece este ciclo de retroalimentación, puede tomar riesgos que simplemente lo envían a una trayectoria más emocionante hacia el mismo futuro exitoso. En otras palabras,
Si a través de un estado mental positivo te conectas con un futuro positivo, entonces manteniendo esa conexión interna, tus experiencias se ajustarán en consecuencia para garantizar que todo salga bien. El truco está en hacer que su excursión causal sea tan despreocupada como sea posible. La preocupación reorienta su dirección hacia un futuro decepcionante. La anticipación constriñe la fluidez cuántica de un futuro probable y evita que se manifieste sincrónicamente. Mantenerse desapasionado cuando se arriesga asegura que mantenga su dirección original y se mantenga dentro del conjunto previsto de caminos probables. Es muy parecido a decirle a un guionista que no importa qué escena abra un acto, el acto debe tener un final feliz. Entonces, cuanto más peligrosa sea la escena de apertura, más sorprendente será la transición de la trama para manifestar un final feliz. Si dentro de un mes estará financieramente bien, entonces gastar en algo que ayude a su crecimiento y por lo tanto refuerce un futuro positivo, garantiza que se debe manifestar algún milagro para reembolsar la compra. El tiempo en la física cuántica. Después de decirles todo esto, quiero mencionarles lo siguiente. Miren, desde el punto de vista de un curso de milagros, ahí se dice que desde el punto de vista espiritual, no hay, desde el punto de vista real, no hay un tiempo como nosotros lo vemos, como una flecha continua que va del pasado, presente y al futuro. No es una cuestión lineal. Según un curso de milagros, y también como veremos la física cuántica, un minuto adelante, no existe el tiempo como lo vemos, solo existe el momento eterno del aquí y el ahora. No existe el tiempo como lo vemos, como una línea continua. Solamente existe el tiempo real como el instante eterno del aquí y el ahora. ¿Qué dice? Sí, ahorita a ver si se lo contesto ahorita. Si le puedes poner ahí un mensaje, ahorita se lo contesto. Bien. Entonces, decíamos, el tiempo en la física cuántica. Los estudios de Pat Price y del PIR, que es una investigación de anomalías de la Escuela de Ingeniería de Princeton, comenzaron a sugerir que a un nivel más fundamental de la existencia, no hay espacio ni tiempo. No hay causa y efecto evidentes. Algo que golpea a otra cosa y causa un suceso en el espacio o en el tiempo. Las ideas newtonianas de un espacio y tiempo absolutos, e incluso la visión einsteiniana de un tiempo y un espacio relativos, son reemplazados por una visión más verdadera. El universo existe en un vasto aquí, y este aquí representa todos los puntos del espacio y del tiempo en un único instante, que es el ahora. ¿Ok? Bien, hasta aquí hemos terminado el segundo tema. Nos queda por ver el último tema, que es las razas controladoras. Razas controladoras. Si me queda un poquito de espacio, revisaré rápidamente los mensajes que me han estado enviando y trataré de darles respuesta a algunos. Muchísimas gracias por su comprensión. Bien, continuamos entonces con el siguiente tema. Son razas controladoras. Desde la creación de la especie humana por diferentes razas, acuérdense de las tablillas sumerias y acadias traducidas por Sicharian Sitchin, ahí nos estaban hablando precisamente de ese origen, ese génesis. ¿Ok?
¿Ok? Bien. Bájale. Dice, desde la creación de la especie humana por diferentes razas ha habido un enorme sistema de control y gestión de la humanidad, implantando en nuestro planeta, que no ha hecho más que crecer en complejidad y en profundidad, y que hoy en día rige todos los estratos, niveles y áreas de vida de nuestra sociedad. Diferentes fuerzas, grupos y seres, tanto desde dentro, o sea, encarnando en avatares humanos, como desde el exterior, han trabajado y siguen trabajando para asistir a la humanidad en su proceso evolutivo y tratar de mantener el tablero de juego lo más equilibrado posible para que este paso de nivel en el que estamos inmersos pueda llevarse a cabo. ¿Me quieres poner por favor la siguiente imagen? Esa siguiente imagen es la estructura de poder esa estructura de poder. Aquí está. Bien. También le llaman esa estructura de poder, el tablero de juego, la Tierra. Entonces, en esta estructura de poder, ¿quién los maneja? Déjenme quitar los lentes porque veo mejor sin lentes que con lentes. A grosso modo, pues es muy complejo. Estos son los principales niveles de poder. Hay varios. Primer círculo de poder son 3 Asimovs. Aquí debo aclarar lo siguiente. Los nombres con que nosotros conocemos a los Anunnaki, a los dracos, a los mantis y a los insectoides son respectivamente, déjenme, ahorita les digo cómo son. En estos momentos hay básicamente 4 razas que están gestionando la vida en la Tierra. Es decir, son razas que nos están controlando desde hace siglos y que se conocen con los nombres de Anunnakis. Sus nombres correctos, sus nombres conocidos entre ellos, entre la gente alienígena, son los Anunnakis se llaman Asimos. Los dracos son Amos. Los mantis son Alomis. Y los insectoides son Sulz. ¿Ok? Bien. Déjenme tocarle algo aquí. Déjenme volver a poner esto en grande. Bien, permítame tantititito. Aquí está. Entonces, decíamos, la estructura de poder, ¿quién nos maneja? Entonces, el primer círculo de poder nos están manejando 3 Asimovs, o sea, 3 Anunnakis en avatares humanos, o sea, encarnados como en determinado cuerpo como una deidad. Tiene todo el poder de decisión sobre la gestión de la humanidad, pero obedecen a las castas reales o superiores de la jerarquía Asimos. Segundo círculo de poder, son 6 miembros, uno por cada raza: Amos, Alomis, Sulz, Animis, Abejoides, Yun y Lumanu original. Hay otro tercer ciclo de poder, son 12 miembros, compuestos por los llamados 12 tribus de Israel, es decir, un consejo formado por unos linajes ancestrales que controlan todo el resto y que provienen de la época del pacto de Moisés con Yahvé. Poseen el algoritmo original de la Cábala, tal y como le fue entregado por Anunnakis a Yahvé, que permite la manipulación de la
realidad subjetiva y por lo tanto del control de la Matrix. Y así se va. Hay un cuarto poder o cuarto círculo de poder de 24 miembros, 2 por cada una de las familias más importantes de las 12 tribus originales de Israel. Hay un comité regionales y nacionales sujetos al tercer y cuarto círculo de poder. Son planificadores del destino de la raza humana. Son una especie de consejo de 11 miembros descendientes de linajes ancestrales y se agrupan por áreas de trabajo e influencia. Existe un consejo global y diferentes consejos de poder en cada país y área geopolítica. Quinto círculo de poder: realeza y descendiente de linajes reales. Desde la más remota antigüedad, monarquías y líneas de sangre, encargados de ejecutar órdenes de la tercera y cuarta línea. Tienen cierta independencia de movimiento mientras cumplan las reglas dictadas por los niveles superiores. Se encargan de mantener una estructura de coordinación entre la parte superior del sistema de control a la parte inferior. Sexto nivel de poder: son grados del 271 al 360 grados de las sociedades secretas. Son miembros de órdenes y sociedades secretas internas a las conocidas públicamente masones, rosacruces, round table, skulls and bones, etc. Las organizaciones de este nivel marcan la agenda para todo el planeta en las diferentes áreas que controlan: educativas, sociales, económicas, etc. Séptimo círculo de poder: son grados del 181 al 270 de las sociedades secretas, familias y linajes como los Rothschild, Rockefeller, etc. Instituciones internacionales tipo Bilderberg, CFR, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, Club de Roma, el Comité de los 300, etc. El octavo círculo de poder: son grados del 91 al 180 de sociedades secretas, multinacionales, organizaciones mundiales, sistema bancario y económico, empresas militares, farmacéuticas, organizaciones tipo Naciones Unidas, FAO, OTAN y todo este entramado. Noveno círculo de poder: grados del 73 al 90 de las sociedades secretas iniciáticas. Décimo círculo de poder: grados del 34 al 72 de las sociedades secretas iniciáticas. Y así esa es la estructura de poder. Si ustedes buscan en internet, si les interesa tener esta tabla, lo buscan ustedes como tablero de juego, la Tierra, y buscan David Topí, así lo ponen, les va a aparecer ese tablero que les acabo ahorita de mencionar. Es la estructura de poder de las razas que nos controlan. Bien, por ahí mencionábamos la palabra avatar. Entonces decíamos que avatar es una manifestación corporal de una deidad. Ellos se creen dioses porque son gentes muy evolucionadas, son entes que son en naturaleza etérea, son de otras dimensiones, y entonces pues, obviamente comparado contra nosotros, ellos tienen muchísima mayor tecnología, mayor desarrollo intelectual, mayor grado de evolutivo, por lo tanto pues, se creen dioses frente a nosotros, ¿no? Bien, entonces desde la creación de ya se los mencioné. Entonces en esos momentos hay básicamente 4 razas que ya les mencionaba: los Asimos, los Amos, los Alomis y los Zuls. De ellos dependen legiones de otras especies, subespecies menores, que tienen también diferentes formas de insectos, en su mayoría. Y, además, de ellos dependen también lo que solemos llamar sombras, entidades negativas menores, o que yo suelo catalogar como entidades interdimensionales, por su facilidad para moverse entre planos frecuenciales. Estos subalternos provienen de los planos no físicos de sus respectivos planetas de origen, los de las 4 grandes razas principales, y vinieron aquí para conquistar y obtener recursos para su existencia. En estos momentos, nuestros mayores oponentes son los Dracos. Son una raza antigua
que llegó aquí de Alpha Draconis y son los que iniciaron todo el proceso de manipulación genética que terminó en el Homo sapiens. Tal y como lo entendemos, no son físicos como nosotros, pero están dentro del rango frecuencial, de lo que llamaríamos el plano etérico, algo que en algún momento también tendremos que estudiar para que comprendamos mejor la estructura de nuestra realidad. Estos dracos tienen todo el sistema de vida en la Tierra bajo su control y como tal son los más peligrosos. Son las serpientes, reptoides y dragones negativos que muchas personas ya ven abiertamente en visiones y percepciones, aunque pueden adoptar cualquier forma y están en nuestra literatura, simbología y mitos desde hace miles de años, pues siempre han estado entre nosotros. No tenéis más que ver la escultura que hay en una sala del Vaticano, que los muestra como una representación del poder que tienen sobre las instituciones que existen en nuestra sociedad. Escuchaste bien, en la sala del Vaticano. Si ahora nos atrevemos a hablar abiertamente de ellos, es porque hay una cantidad cada vez mayor de personas que por los cambios internos en ellos y por los cambios en la estructura y frecuencia del planeta, están empezando o llevan tiempo percibiéndolos o sintiendo su presencia, y como tal es necesario darle validez para contrarrestar el control de daños y desinformación que trata de ridiculizar y mantener esto bajo control y sin salir a la luz. En todo caso, la raza Draco sabe manipular muy bien la parte mental y emocional del ser humano. Esto último, algo que ellos no tienen, emociones, y por tanto siempre serán fríos, arrogantes, con sentimientos de superioridad, etcétera, hacia nosotros. De ahí que les haya explicado con varios artículos cómo funciona el envenenamiento mental y la manipulación de la psique para que puedas comprenderlo mucho mejor llegado el caso. Comprendiendo mejor el tablero de juego, que es la estructura de poder que les acabo de leer. Para finalizar, simplemente quedémonos en que es necesario comprender un poco mejor a todos los jugadores que forman parte de esta experiencia terrenal que llamamos vida. En estos momentos de transformación profunda de todos nosotros, de nuestro planeta, de nuestro sistema evolutivo, ya que es lo que nos permitirá trascenderlo y llegar a otro nivel donde las cosas serán muy diferentes y donde mucho de todo esto que ahora estamos contando quedará como parte de las experiencias vividas en uno de los cursos evolutivos por los que todos vamos pasando y que sirvieron para precisamente que poco a poco fuéramos todos pasando de grado. Punto 2. Eliminando a las razas en control y destruyendo sus inconscientes colectivos. Es decir, todos estaremos de acuerdo en que ya nos cansamos de estar subyugados, dominados, controlados por razas alienígenas, y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero yo creo que ya basta, ¿no? Entonces, si queremos evolucionar correctamente, necesitamos eliminar a estas razas de control y destruir sus inconscientes colectivos. ¿Sí? Yo creo que sí estarán de acuerdo. Hay cientos de entidades, fuerzas y formas de pensamiento o mente colectiva de grupo y todo tipo de seres que siguen estando activas para, primero, drenar nuestra energía, segundo, confundir nuestra psique, tercero, seguir manipulándola, y cuarto, impedir como sea que nadie, absolutamente nadie, suba de vibración dentro de los niveles de la línea temporal en la que se encuentre. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo luchamos contra algo que no vemos? ¿Cómo nos creemos algo que leo en un artículo o porque se los dice el ingeniero Alfredo Herrera, pero de lo que no tenemos ninguna certeza, prueba o forma de corroborar por medios materiales y normales? Vamos a luchar con la conciencia.
pues en el momento en el que muchos millones de personas comprenden algo, se destapa el potencial de manipular ese algo por la información que se integra y por el poder que se tiene cuando se sabe qué está sucediendo y cómo cambiarlo. Y así, este señor David Topi propone que se hagan peticiones hacia nuestro yo superior como las siguientes. Solicito que se pongan en marcha por parte de mi ser y del resto de yo superiores todos los mecanismos conjuntos de destrucción de los inconscientes colectivos de todas las razas, grupos y especies que rigen el sistema de vida en la Tierra, iniciando el proceso por los inconscientes colectivos de los Amos, Asimos, Zul y Alomis, desintegrando sus sistemas de comunicaciones, sus conexiones grupales y destruyendo y borrando todo el contenido de los mismos a nivel de información, poder, energía y capacidades de control. Solicito que se expulsen al vertedero del sistema solar a todos los Amos, Asimos, Zulus y Alomis presentes en mí, en los míos, en mi entorno y a mi alrededor, dando permiso para que sean expulsados del planeta por la fuerza cuando no acepten irse voluntariamente tras el aviso de mi ser o yo superior. Gracias. Esa sería, en una primera instancia, esa petición. Una segunda instancia sería hacer una petición a nuestro yo superior, pero para que solicite a alguien más. La petición es esta: solicito a mi yo superior que solicite a Kumar. Kumar es el logos planetario, ese que nos está, ¿cómo les podría decir? Quien vigila desde el origen, desde la creación del planeta como tal, y luego como lo fue poblándose, es el que se encarga de vigilar todo eso. Y así como hay un logos planetario para la Tierra, habrá otro para Marte, otro para Venus, y así sucesivamente. Y de esos logos, así se les llaman, logos, son los encargados de cada planeta, le llaman logo planetario. También hay un logo galáctico, y ahí van subiendo en la escala. Entonces, en este caso, que le solicita a mi yo superior que solicite a Kumar, que es el logo planetario de la Tierra, y a todas las jerarquías, fuerzas, seres y grupos que le asisten, que inicie todos los mecanismos, procesos y octavas necesarios para eliminar por completo a todas las razas que gestionan el sistema de vida en la Tierra, empezando por Asimos, Amos, Zuls y Alomis, y a continuación todos los entes, razas y grupos que dependen de ellos o colaboran con ellos en mayor o menor medida. Solicito a mi yo superior que solicite a Kumar que elimine, retire, destruya o extraiga todos los escudos, protecciones, sistemas de contraataque, contramedida y tecnología usada para defenderse, que ha sido puesta en marcha por estas razas y que tienen para seguir controlando a la humanidad. Solicito que mi yo superior solicite a Kumar y a todas las fuerzas que le asisten que se eliminen todos los inconscientes colectivos y sistemas de comunicaciones de las razas en control, así como toda la tecnología presente en sus bases y centros de operaciones. Gracias. Y Kumar, como les decía, es el nombre que el logos planetario toma. Es el ser que gestiona el planeta Tierra en sus orígenes y el momento de su creación. Entonces, esto sería el tema de las líneas de tiempo. ¿Ok? Entonces, como una especie de resumen, les diré yo que la línea de tiempo, hay líneas individuales y hay unas líneas que juntan todas las líneas individuales y se forma una macrolínea o macrolínea planetaria. En este momento estamos sumergidos en esas dos líneas planetarias. Cada una de esas líneas, una de ellas es la 33, se dice que ahí la catalogan como una línea mala, donde se va todo lo malo, y la línea buena o positiva, que es la línea 42. La línea 33 tiene una frecuencia de 7.82 Hz, 7.83 Hz,
que es la correspondiente a la resonancia Schumann, que ha tenido por muchísimos años, aunque últimamente ha subido a 8, 9 y 10 Hz, incluso hasta 11 Hz ha subido esa resonancia Schumann y vuelve a bajar. Y nosotros, nuestro cerebro está también modulado a esa frecuencia de 783 o la resonancia Schumann que existe en su momento. Bien, la otra línea de tiempo, que es la que se está creando, o se está manifestando, se está proponiendo, vamos, en gestación, es la línea 42, que esa tiene una frecuencia de 15.6 Hz. Esa es la línea positiva o línea buena. Imagínense si pudiéramos saltar de esa línea de 783 a 15.6, es el doble. Si aquí somos medianamente buenos, allá tendremos que ser extraordinariamente buenos para tener una vibración que nos sostenga en esa línea de tiempo. ¿Ok? Bien, también mencionábamos lo que es la línea de tiempo, la naturaleza del tiempo. Entonces, para efectos de nuestra percepción, es decir, nosotros percibimos lo que no es real, porque ya habíamos mencionado que lo real es lo que Dios o el Creador creó. Solo a eso es real. Todo lo demás cambia, o sea, nace, crece, se produce y muere. O sea, no dura nada. Todo es a constante cambio. Bien, entonces, desde el punto de vista de la percepción, así como percibimos este mundo que es una ilusión, puesto que está creado por nosotros, también existen esas líneas de tiempo, y esas líneas de tiempo están basadas en un tiempo lineal, es decir, un tiempo que va en una línea que va del pasado al presente y luego va al futuro. Esa es la línea. Y aquí nos dice que podemos accesar a esas líneas de tiempo a través de una tecnología, y esa tecnología serían los viajes en el tiempo. Y entonces, de acuerdo con la física cuántica, lo que nos dice, a ver, vamos a tratar de seguirle la huella a un viaje a través del tiempo, y vamos a ver qué sucede. Entonces ellos dicen que ahí juega mucho el libre albedrío, y que si nosotros vamos hacia el futuro, perdón, hacia el pasado, no podemos modificarlo, y si pretendemos modificarlo y en un momento dado podemos llegar allá, no llegaríamos al pasado con intenciones malas. Entonces entraríamos a la forma etérea, es decir, a la forma energética, no física, de tal manera que no podamos hacer ningún daño, no podamos generar ningún cambio, porque el pasado es el que originó nuestro presente, y ese presente es el que va a originar nuestro futuro, de tal manera que si ya este pasado ya se hizo, ya está, ya lo vivimos, tenemos que respetarlo. Entonces no hay aquí esa idea vieja que se tenía de que yo me voy al pasado y mato a mi abuelo, por ejemplo, porque voy a alterar mi presente y altero mi futuro, y eso no es posible. Se estás violando tu libre albedrío. Por otro lado, tampoco es posible, por ejemplo, lo que se pretendía que hiciera Trump. Decir, a ver, vamos a hacer un viaje en el tiempo cuando estaban las elecciones para ver qué hice mal, tratar de corregirlo en el pasado para que afecte el presente. Tampoco se puede, no se puede hacer eso. ¿Ok? Desde el punto de vista de las matemáticas utilizadas en la física cuántica. Eso es por un lado. El tiempo, como habíamos visto, no es lineal. El tiempo real no es lineal. El tiempo que manejamos lineal es el tiempo de la percepción. Y el tiempo de la percepción es el tiempo de la ilusión. Es el tiempo de la interpretación. No son hechos. ¿Ok? Bien. Y finalmente estábamos viendo las razas controladoras, y encontramos ahí que están lo que nos han estado controlando por siglos. Son básicamente 4 razas, que son los Anunnaki, los Draco, los insectoides y los mantis.
y esos de alguna manera nos han estado haciendo gran problema, e incluso ellos han doblado formando un bucle a la línea 43, a la línea 33. Entonces la afectaron, y eso evita que tengamos nosotros una evolución normal, porque estaríamos cayendo. Por ejemplo, estamos en el año 1883 y en lugar de seguir al 1884 nos estamos yendo por ese bucle. Entonces nos vamos al 82, 1981, 1980 y así sucesivamente hasta volver a llegar al 1943, cuando que debíamos estar 40 años adelante, ¿sí? Entonces eso es el gran mal que nos han estado haciendo. Y entonces, a través de nuestro yo superior, este señor David Topi propone, a través de sus escritos y todo lo que ha publicado, que se solicite a nuestro yo superior hacer ciertas acciones para corregir estas deficiencias, estos problemas que tenemos, y de esa manera entonces pues tratar de ayudar a la humanidad. Este sería entonces el tema que yo les habría propuesto de líneas de tiempo. Como esas líneas de tiempo la podemos saltar, y al saltarlas tenemos una evolución, porque para poder saltar de las 783 Hz a 15.6 necesitamos aumentar nuestra frecuencia, nuestra vibración, y al aumentar la vibración casi al doble necesitamos tener otro estilo y otros hábitos de vida, otra forma de conducirnos, otra forma de pensar, otra forma de ser. Entonces eso nos permitiría tener un salto evolutivo. Entonces yo les propongo que en el siguiente programa, que sería la segunda parte, la continuación de esto, veamos toda la parte relacionada con el ser humano y todo lo que nos han hecho y todo lo que tenemos que corregir para poder accesar a ese salto evolutivo que representa la línea de realidad 15.6 Hz. Entonces, dicho esto, nos veríamos la próxima semana con este tema, ¿ok? El salto evolutivo, viendo dos temas, el ser humano y el salto evolutivo propiamente dicho. Y pues muchísimas gracias por su atención. Ya se nos vino el tiempo encima, y hay otro programa, de tal manera que me van a disculpar que no atienda ninguna de las preguntas que me hicieron. Yo creí que me sobría tiempo, pero no fue así. Entonces los voy a leer, y la próxima semana doy una respuesta a todas las que me hayan pedido algo. Ok, pues por lo pronto, muchísimas gracias por su atención, que la pasen muy bien. Estudien este programa, véanlo otra vez repetidamente para que puedan captar toda la información que se está vertiendo en él. Muchísimas gracias por su atención, y una vez más, que les vaya muy bien y manténgase en sana distancia. Que les vaya muy bonito y muchas gracias.